Bonjour y bienvenidos a Construye tu futuro en Canadá. Soy Javier y hoy vamos a hablar de algo muy importante, el sistema de salud pública en Canadá, aunque las experiencias que te voy a compartir están centradas en Quebec. ¿Y cómo funciona la sanidad pública en este país? ¿Qué pasa si no tienes acceso a la RAMQ? Y además te voy a contar una experiencia personal que viví en urgencias. Let's go, comencemos. Hoy quiero comenzar contándote lo que me pasó hace unos meses y cómo acabé en urgencias, pero antes creo que es importante entender cómo funciona el sistema público de sanidad en Canadá para saber cómo utilizarlo cuando llega el momento. Vamos a partir de la premisa de que no todo el mundo tiene derecho a acceder a esta sanidad pública, sino que dependiendo de tu tipo de visado vas a poder acceder a esta o no. En el caso que puedas acceder, vas a tener que pedir a tu provincia, al encargado del sistema médico, que te den una tarjeta sanitaria de dicha provincia y con la cual vas a poder acceder a esos servicios. En el caso de que te mudaras de provincia, deberías de hacer el traspaso a la nueva provincia. Dicho esto, la otra opción es que no tengas derecho a la sanidad pública y por lo tanto debas de tener un seguro privado que te cubra en el caso de que te pase algo. En mi situación, como yo llegué a Canadá con una Work and Holiday Visa, yo no tenía derecho a la sanidad pública y tuve que tener un seguro privado. Afortunadamente, durante este primer año que tenía mi seguro privado, nunca tuve que acudir al médico, siempre estuve sano y bastante bien. La cuestión es que durante ese año empecé a escuchar cosas sobre el entorno que se encontraba Canadá con respecto a la sanidad, ya que éste estaba sobredesbordada o estaba excedida por el número de pacientes que tenían y no daban abasto con las camillas, es decir, las urgencias estaban saturadas. Y bajo este prisma y que empiezas a conocer gente cuando llegas, vas a empezar a escuchar historias que no van a ser muy agradables para los newcomers. Básicamente te confirman tus peores pesadillas, y es que la sanidad en Canadá actualmente, y dependiendo de la época del año, está sobresaturada. ¿Y esto qué implica? Que puedas estar perfectamente 6 horas esperando en urgencias. Y sí, yo en España he estado esperando 5 horas en urgencia en un hospital por algo que no sea grave. Pero realmente las historias que he escuchado aquí me parecen graves y yo creo que en España se hubieran tratado más rápido. Y quizás tú puedas llegar a pensar lo mismo de tu país, que esto en mi país se haría de una forma más rápida. Al final, el sistema no es perfecto y hay veces que por causas ajenas a este va a estar sobrecargado. Una de las primeras historias que escuché que me dijeron, ojo, aquí pueden haber problemas, fue la de una amiga que me contó que durante una fiesta su mejor amigo se había atragantado con un hot dog. Hasta aquí, bueno, dices, ostras, está atragantado, habrá pasado un mal momento y lo habrá expulsado. Pues no, resulta que no pudo expulsar el hot dog y se quedó con el hot dog atragantado durante 5 horas esperando a que lo atendieran en la sala de urgencias. Pero como no era prioritario o había otras personas que tenían más urgencias que este, no lo atendieron. Lo que acabó pasando para la fortuna de este chico fue que él mismo pudo expulsar ese hot dog y se fue obviamente a su casa y no se hizo ver de nada más ya que no necesitaba más ayuda. Pero otra historia que pude escuchar en la televisión y también leer en los periódicos fue el caso de una señora que se pasó más de 17 horas esperando en urgencias, con un dolor en el pecho. A priori quizás no era importante y por eso no fue atendida a tiempo, pero desafortunadamente esta falleció por un aneurisma a las horas. Y no te cuento esto tampoco para asustarte ni para generalizar, solo para que sepamos que en muchos sistemas públicos hay cosas que funcionan bien y otras donde hay margen de mejora, sobre todo en contextos de urgencias saturadas. Y estas historias, como la de esta mujer que falleció por un aneurisma, también las he escuchado en España. O sea que realmente hay veces que el sistema falla totalmente. Pero lo del hot dog, la verdad que yo no me lo esperaba. Pero antes de entrar en materia, me gustaría darte contexto de cómo fui a urgencias en el sentido de qué papeles yo tenía en ese momento. Como bien te mencionaba, durante el primer año yo tuve un seguro privado que no utilicé, pero en ese momento yo ya tenía mi tarjeta Maladie, que está gestionada por la RAMQ, que es el Régie de l'Assurance Maladie du Québec. Básicamente, con esa tarjeta me pueden atender de forma gratuita.
En el caso de que tú no tengas esa tarjeta sanitaria de tu provincia, la cuestión es que tienes que tener ese seguro privado para ponerte en contacto con tu seguro y este te va a decir a qué hospital puedes ir y te van a atender con un volante médico. Si no, la otra alternativa sería ir al hospital y en el caso de que te hicieran una factura por los servicios prestados, simplemente la tendrías que pagar y tu seguro te tendría que reembolsar los fondos. No obstante, yo tenía la maladie, por lo tanto no tuve que pagar nada. ¿Y qué te pasó, Javi? Básicamente, cuando regresé de España, yo regresé enfermo. Y una mañana yo me desperté con la campanilla hinchada. Esto ya me había pasado alguna vez en España, ya me lo han mirado y no es a causa de ninguna alergia, simplemente me puede pasar y es muy raro que me pase. Pero con una inyección de cortisona se me arregla. En ese momento, para mi desgracia, Lili no estaba, ya que se había ido de vacaciones y yo me encontraba solo en casa. Y aunque solo tenía que ir a la farmacia y la tengo a 5 cuadras, a 3 o 4 minutos andando, no me sentía seguro de ir solo. Entonces lo que hice fue avisar a mis vecinas para que me acompañaran. La cuestión que era que yo no podía hablar porque tenía la campanilla hinchada, entonces con señas le dije que quería que me ayudaran. Y estas, la verdad que se alarmaron y lo que hicieron fue llamar al 911 directamente. Por lo que a los minutos llegaron los bomberos. Y dices, ¿por qué los bomberos? Básicamente aquí, por lo menos en Quebec, los bomberos son los first responder. Y esto quiere decir que si te pasara algo, ellos van a llegar los primeros normalmente. En este caso llegaron los bomberos y me ofrecieron oxígeno, pero yo no necesitaba oxígeno, yo respiraba bien. El problema era una molestia con la garganta que no me permitía tragar bien. Igualmente, a los pocos minutos llegaron los paramédicos, los cuales comprobaron que mis constantes estaban bien y decidieron que me tenían que trasladar al hospital. Por lo tanto, me llevaron para allí corriendo. Para mi fortuna, el hospital está muy cerca de mi casa y en cuestión de 5 minutos estaba allí. En el momento que entré en urgencias, hicieron un triaje. Básicamente, te revisan cuál es tu situación y dependiendo de cómo estén las camillas, te van a atender más rápido o menos. Es lo que te mencionaba anteriormente de la saturación de las camas. La cuestión fue de que una vez que llegué al hospital, me preguntaron por mi tarjeta Maladí, yo la di y en ese momento me dejaron en un pasillo. Ahí empezaron a hacerme preguntas y a mirarme. Entre ese proceso también, no creo que estuviera más de 20 minutos, ya me asignaron una sala en urgencias. Es decir, no tenía una habitación, pero ya no estaba en un pasillo, estaba como una especie de zona de las urgencias del hospital. En ese momento llegaron y empezaron a hacer un proceso que es, por lo que creo, habitual, al menos en España, y quizás en tu país también lo suelen hacer. Y es que te empiezan a preguntar datos de tus padres y datos tuyos para distraerte mientras te sacan sangre y comprueban todas las cosas que tengan que hacer ellos. Yo ahí brevemente les expliqué lo que me había pasado y que necesitaba simplemente una inyección de cortisona. Yo en mi cabeza era, ponme cortisona que me voy a mi casa que no me pasa nada más. Pero ellos tenían que averiguar qué es lo que me había pasado. En ese momento me hicieron unas placas y al posterior tiempo me devolvieron otra vez a la camilla o a la zona que ya tenía asignada. En ese momento me dijeron que tenía una pequeña neumonía y lo que hicieron también fue confirmarme de que me iban a dar cortisona para que se me bajara la hinchazón de la campanilla. En cuestión de una hora realmente ya me recuperé de la campanilla y antes de darme el alta la doctora me preguntó dónde quería mandarme toda la medicación que tenía que tomar. Básicamente te preguntan cuál es la farmacia más cercana que tengas y allí van a tratarte o van a prepararte toda la medicación. Por lo que en mi experiencia esta visita a urgencias fue muy positiva. Realmente no pasaron más de 4 horas entre que no pasaron más de 4 horas entre que me fui de mi casa en ambulancia y volví a regresar con unos amigos, Rómulo y Dora, los cuales me acompañaron a mi casa y antes de eso fuimos a la farmacia a por la medicación. Una vez que llegué a la farmacia fue gracioso ya que en ese mismo momento, justo cuando empezaba a hablar con el técnico de la farmacia para explicarle lo que me había pasado y darle los papeles, también me estaban llamando a la vez de la misma farmacia ya que estaban empezando a preparar mi medicación para preguntarme cuándo iba a ir y gestionarlo. Y es que como realmente vivo a 5 minutos del hospital, pues vivo a 4 minutos de la farmacia en coche, o sea que había llegado relativamente rápido y no les había dado tiempo a prepararlo. Es habitual que si tu médico te manda algún tipo de medicación y tú le das los datos de tu farmacia que tengas más próxima, ésta se te ponga en contacto contigo para empezar a preparar la medicación para que cuando llegues no tengas que esperar mucho.
Otro dato que quizás no sepáis es que en el caso que tengáis un seguro privado vas a tener que pagar una cantidad muy pequeña del coste de los medicamentos. En mi caso, con el seguro que yo tengo, solo tengo que pagar un 10%, es decir, me cubre el 90% del coste de estos. Y quizás cuando buscamos trabajo no le damos importancia a esto, pero las coberturas que te ofrezca el empleador son importantes. Dicho esto, mi experiencia con la sanidad pública canadiense fue genial. Me trataron muy bien, muy profesionales y fue todo muy rápido. Realmente, en mi caso, todo ha funcionado bien. Creo que al llegar en ambulancia hizo que todo fuera un poco más rápido porque sé de historias que no son siempre así, como te mencionaba anteriormente. Y quizás te estás preguntando cómo puedo obtener esta tarjeta sanitaria de mi provincia. En el caso de Quebec está gestionada por la RAMQ, como te mencionaba anteriormente, y no todo el mundo tiene acceso de forma automática, sino que tienes que hacer una solicitud y dependiendo del permiso que tengas vas a tener derecho o no a tener esta tarjeta. Si tienes un permiso de trabajo cerrado, como los que vienen con la LMIA, probablemente sí que puedas optar a una dependiendo de la vigencia de tu permiso. Pero si tienes un permiso abierto, como por ejemplo el de la Work and Holiday, no tienes derecho a la RAMQ por mucho que trabajes. Hay provincias que si trabajas más de 3 meses desbloqueas este derecho. Paradójicamente en Quebec no existe. Así que en el caso de que quieras aplicar a la RAMQ, lo tienes que hacer en línea, es decir, desde su página web o por correo postal. Te van a pedir los documentos como por ejemplo de tu Work Permit y ahí van a poder comprobar cuál es la vigencia que tiene este documento y cuánto tiempo te vas a quedar en Canadá. Si te acepta, te van a mandar esta tarjeta a tu casa. Y una vez que la tengas, en el caso de que estés en el Quebec, deberías de registrarte para el médico de familia. Si hicieras eso, a los días se van a poner en contacto contigo para confirmar todos los datos que has proporcionado y saber un poco más de tu situación, si tienes algún tipo de enfermedad crítica y saber cómo te encuentras de salud. Y ahí quedarás a la espera de que te asignen un médico de familia. Mientras que te asignan uno, en el caso que tengas que ir al médico, deberás hacer una consulta por internet. En mi caso, cuando he tenido que pedir que me atiendan, no habrán tardado más de 2 días en darme una cita para poder ir a ver a un médico. Igualmente, ¿qué puedes hacer si no tienes derecho a la RAMQ? En ese supuesto tendrías que recurrir al seguro privado que trajiste desde tu país o que contrataste aquí. También puedes ir directamente a una clínica para pagar y luego pedir el reembolso al seguro, pero ahí deberás de guardar bien la factura. O llamar antes a tu seguro, en el caso de que no sea una urgencia, y ellos te dirán a qué clínica podrías ir o si necesitas una orden previa para poder ir a un hospital o ir a cualquier sitio que necesitaras. Igualmente, antes de despedirme me gustaría darte unos consejos. Principalmente, aquí las consultas privadas no son baratas. Por lo tanto, es mejor para ti ir con todo claro al médico y no improvisar nada. Y con esto me refiero a que en el caso que no tengas derecho a tener la sanidad pública, por lo menos ten activo tu seguro privado en el caso de que lo necesites puedas ir y no pases un mal trago. Si tienes una urgencia real, no dudes en llamar al 911, aunque el sistema esté saturado, en los casos graves suelen actuar muy bien. Y sobre todo, no te dejes llevar por las historias negativas que te contaba, porque también hay experiencias positivas, y yo soy una de ellas. Pero es importante informarse bien y estar preparado. En el caso de que sí que tengas derecho a la sanidad pública aquí en Canadá, haz los trámites lo antes posible. Esto ha sido todo por hoy. Espero que este episodio te haya ayudado a entender mejor cómo funciona la sanidad aquí en Quebec y qué puedes hacer dependiendo de tu situación. Gracias por escuchar este episodio. En la descripción te dejo el enlace de Wealthsimple, una plataforma fácil de usar para empezar a invertir en Canadá. Además, al registrarte con mi enlace recibirás un bono de bienvenida. Es una forma sencilla de dar el primer paso en tus inversiones. También podrás encontrar otros enlaces que te pueden ayudar en la descripción de este episodio. Antes de irte, quiero recordarte algo. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora, up to you. Si te ha gustado este podcast, te agradecería mucho que lo valores con 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast. También puedes seguirnos y dejar tu opinión en los comentarios. Comparte este episodio con alguien que esté pensando en invertir, que quiera emigrar o que ya viva en Canadá y necesite esta información. Y también con ese amigo que tiene miedo de ir al médico. Si tienes dudas sobre la Work and Holiday Visa, únete a nuestro canal de Telegram Work and Holiday Canada, donde tanto Lily como yo te responderemos. O si prefieres, escríbeme por correo. Chao, chao, mes amis.